Para abordar el pasado, el presente y el futuro de la inteligencia artificial, necesitamos una perspectiva con verdadera profundidad. Hoy, en Codes recibimos a un referente académico y profesional. Él es Jorge Sagula, asesor científico del rector de la Universidad Nacional de Luján, profesor titular e investigador en la Universidad Nacional de Luján y CEO de InCoin Learning. Su trayectoria habla por sí sola. Más de 30 años de experiencia, director de más de 25 proyectos de investigación en IA y matemática aplicada, y autor de 5 libros y cientos de publicaciones científicas. Un experto global que ha recorrido el mundo como profesor visitante en más de 65 universidades y ha dictado más de 800 conferencias. Un verdadero pionero que ha visto evolucionar la tecnología que hoy define nuestro mundo. Damos la bienvenida a Jorge Sagula. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a la IA que hace la presentación. Efectivamente, tal como reza en la presentación hecha por la IA, trabajo en el campo específicamente desde 1988. Es decir, de los que de alguna manera vieron muchos escalones donde en alguna fantasía alguien puede creer que esto es la panacea, alguien puede creer que esto es un diamante en bruto, puede creer que es el fin de la humanidad, pero está muy lejos de todo eso. Entonces, primero les voy a decir, ¿cómo ingresé yo a inteligencia artificial? Hace unos cuantos años existía un proyecto en Argentina que luego se desmembró, que se llamó SLAI. ¿Qué era SLAI? Escuela Superior Latinoamericana de Informática. Estaba ubicada entre La Plata y Berazategui, en el casco de una estancia, y ahí se invirtió muchísimo para la formación de recursos humanos en el área de informática en todo Sudamérica. Se seleccionaban 30 estudiantes por año que tenían que pasar una prueba bastante rigurosa y de ahí derivó, a partir de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, lo que se llamó EBAI. ¿Qué era EBAI? Escuela Brasileño-Argentina de Informática. Se hicieron varias ediciones. En una de las primeras yo fui becado para realizar esta EBAI. Uno debía elegir 3 cursos de posgrado en función de los antecedentes y de algunas entrevistas. Había entre 25 y 30 becas para hacer la escuela. En particular, dentro de los cursos que hice yo, uno fue desarrollo de sistemas expertos y el otro visión por computadoras. Estoy hablando febrero de 1988 en Curitiba, en Brasil. Luego tuve 2 becas más, pero no viajé. Pero específicamente esos cursos eran muy intensivos, de lunes a sábado, y había que rendir el examen el domingo. Entonces, obviamente la temática me interesó mucho en la precuela, que fue cuando me inscribí, y por supuesto en el seguimiento, porque a partir de ese momento no paré en trabajar en el área, a pesar que soy matemático, pero donde la matemática es un pilar absolutamente fundamental e imprescindible en el desarrollo de la inteligencia artificial. No es el único. Entonces, bueno, vamos a ver, compartirles la presentación. Si no, les hablaré directamente.
la idea es hablarles muy rápidamente en algo que podríamos estar durante muchísimo tiempo. Yo podría hablarles sobre esta presentación una semana completa y todavía me quedaría tela para cortar. Sin embargo, la idea fundamentalmente es mostrarles un poco lo que es la evolución de la inteligencia artificial, tomando en cuenta que hay un tema que es crucial. La inteligencia artificial es el espacio más interdisciplinar que existe. ¿Por qué digo esto? Que nosotros nos podríamos remontar hacia dónde nace la inteligencia artificial. Pero lo primero que debemos decir es que es inteligencia. Si no podemos definir inteligencia, mucho menos vamos a poder saber lo que es artificial. Porque de hecho, una cosa es la ciencia que se denomina ciencias de la computación, para otros es informática, para mí mal llamada, porque en realidad son ciencias de la información y del conocimiento y ciencias de la computación. Pues entonces lo que existe es una información y un conocimiento que son dos cosas totalmente diferentes. Y de hecho, ¿por qué? Porque una cosa son los datos, otra cosa es la información, otra cosa es el conocimiento y otra cosa muy diferente es la sabiduría. Pero los mecanismos de transformación de un piso en el otro piso que nos lleva a plantear la idea de una pirámide son muy diferentes y tienen que ver con dos aspectos cruciales: el aprendizaje y la inteligencia. Entonces, si digo, ¿qué es inteligencia? Es simple la definición. Es la capacidad de resolver problemas. Pero el tema es, ¿qué es un problema? Un problema es algo con lo cual un individuo suficientemente inteligente se enfrenta y tiene necesidad de resolver. No tiene necesidad de resolver, el problema no existe. Se sobreentiende que para que el problema exista, lo primero que debe existir es el contexto. Ningún problema puede subyacer fuera de su contexto. Dentro de su contexto está identificado ese problema. Pues entonces, viene aquí la cuestión. La inteligencia humana es capaz de abstraer ese conocimiento necesario para resolver un problema a partir de la inteligencia generando aprendizaje. Con esas palabritas tan solo, si nosotros pensáramos que existe un modelo inteligente capaz de hacer eso, estamos en un error muy grosero. ¿Por qué? Porque ese modelo no existe por ahora. Todavía no existe. Ahora, sin embargo, la IA puede verse desde distintos puntos de vista. Entonces, esa idea de los puntos de vista nos hace pensar lo siguiente. ¿Qué hay detrás de la inteligencia artificial? Muchísimo contenido. ¿Por qué? Porque por un lado hay psicología cognitiva, hay lingüística y metalingüística, hay ciencias sociales, ciencias de la administración, optimización, matemática, matemática aplicada, estadística, aprendizaje estadístico, probabilidad, entre otras. Interconectadas permiten la idea de una interdisciplinariedad en búsqueda hacia la transdisciplinariedad. Por lo tanto, esa inteligencia artificial, entre comillas, tuvo dos grandes pilares desde el punto de vista de su construcción. Estos dos grandes pilares, para llevarlo al siglo XX, a promediar el siglo XX, fueron Marvin Minsky y John McCarthy, dos de los investigadores que se reunieron en 1956 en el Instituto Dartmouth o Universidad de Dartmouth en Estados Unidos y plantearon dos posturas totalmente diferentes. ¿En cuanto a qué?
para poder ver qué era lo artificial. ¿Por qué era lo artificial? Porque en 1950, Alan Turing, en su libro Computer Machinery Intelligence, dijo que en algún momento las máquinas van a evidenciar inteligencia. Entonces había que ver lo que significaba inteligencia. Por lo tanto, ¿qué pasa? Uno de ellos, Marvin Minsky, que era MIT y Universidad de Stanford, dijo que inteligencia tenía que ver con la capacidad de inteligencia en la resolución de problemas de parte de los humanos. Por lo tanto, ¿cuál era el objetivo? Si era inteligencia artificial, había que copiar cómo los humanos resolvían sus problemas. En tanto que John McCarthy fue un poco más allá y planteó una definición un tanto más ambiciosa, porque dijo que se podía llegar a la inteligencia cuando se evidenciara esta inteligencia. Por lo tanto, aquello que pudiera ser inteligente, pero inteligente ¿contra qué? ¿Cuál es la referencia? ¿Qué es lo que hace a una persona inteligente? Evidentemente, la administración del conocimiento, la capacidad de razonar, la capacidad de aprender, la capacidad de interactuar el conocimiento. Eso es inteligencia. Pues entonces, en términos de simular, cuando nosotros simulamos, piensen, un copycat, básicamente un copiador sobre las actividades de otro, puede eventualmente simular, pero una cosa es simular en base al contenido y por lo tanto el contexto, y otra cosa es simular por simular. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Si retomo la idea de esa concepción de la IA, nos encontramos con un escenario simple y concreto. Y es que lo que se planteó era copiar o simular aquellos modelos bioinspirados. El concepto de la bioinspiración surge en los años 1800, cuando a fin del siglo XIX, Santiago Ramón y Cajal comienza a hablar del concepto de la neurona y de los tejidos neurales y las redes y la conectividad, y comienza a aparecer un concepto que ya es más común en nuestra época, que es la sinapsis. La sinapsis es la que permite que ustedes puedan estar escuchándome vía Discord o vía YouTube, hablando, gesticulando, y que les permita potenciar el enlace con su propia cognición, con corpúsculos de conocimiento que están alojados en sus neuronas. Pero claro, el asunto es este. ¿Cuántas neuronas tiene en promedio un ser humano? 100.000 millones. El mismo número que hay de estrellas en el universo. Una cosa es cuántas neuronas hay y otra cosa muy distinta es cómo están interconectadas las neuronas y qué son los estímulos que permiten hacer un razonamiento. De eso se sabe muy poco. Se sabe en general qué es lo que ocurre con el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho cerebralmente, pero no hay una comprensión acabada del tema. Por lo tanto, si no hay una comprensión acabada del tema, ¿cómo se puede hablar de inteligencia artificial? Y voy a anticiparme un poco al presente y futuro en el concepto de inteligencia artificial general, no generativa. ¿Por qué? Porque es paradójico. Decir inteligencia artificial generativa es caer en un craso error, porque de por sí la inteligencia es generativa. Si evidentemente un ser humano es inteligente, está generando conocimiento. No es como algunos sectores de la filosofía, de alguna manera, o de la sociología plantean la inteligencia pasiva. No, momentito. La inteligencia es activa en todo momento, porque de hecho
lo que está ocurriendo es un proceso de aprendizaje continuo, no discreto. Entonces, esa idea de la simulación hizo que en el paso del tiempo se comenzara a trabajar en una línea que era basado en el sistema nervioso, basado en la interconexión neuronal, basado en la sinapsis. Pues entonces, a comienzos de la década del 50, después de esta cumbre en el Instituto Dartmouth, se comienzan muchos caminos totalmente diferentes, pero mucha gente trabajando. ¿Provenientes de qué campo? Desde la matemática, la física, la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica, al menos los primeros pininos desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Por el otro lado, desde la programación, desde las incipientes ciencias de la computación, desde la economía, desde la econometría, desde las ciencias de la administración, hubo muchos aportes en distintos campos. ¿Por qué? Porque el tema era inherente al cerebro humano y a cómo son los procesos en el cerebro. Pues entonces en 1958 hay dos líneas muy salientes en ese contexto. Una primera línea es lo que se comenzó a definir como el perceptrón. ¿Qué es el perceptrón? La formulación simbólica artificial de una neurona. Es decir, cómo un concepto neuronal con un input, con un output, con un proceso, si estaba excitada o si estaba inhibida, y de ahí la conexión binaria, permitía de alguna manera interactuar. Pero imagínense, si hoy por hoy todavía no se sabe, imagínense 1958, 67 años atrás. Entonces, eso hizo que empezara el concepto desde la bioinspiración. ¿Por qué? Porque intervenían procesos biomédicos, médicos puros y biológicos. Entonces, eso por un lado. Pero por el otro lado, tres investigadores llamados Shaw, Newell y Simon comenzaron a construir un modelo basado en lo que se llama HPS. ¿Qué es HPS? Human Problem Solving. Es decir, ¿cómo resuelven los problemas los humanos? A partir de esa teoría, se comienza a trabajar en lo que se llama GPS, General Problem Purpose Solver, es decir, un modelo de resolución artificial para construir conocimiento. ¿Basado en qué concepto? En la resolución humana. Entonces, si lo simplificamos, decimos, hay un input, hay un proceso y hay un output. Eso está claro. Pero esta gente conceptualizó la idea siguiente. En el input, ¿qué hay? Hay una captación a través de un sensor que sensoriza la información. Pensemos, humanamente tenemos 5 sensores. Los sensores vinculados con la visión, con el olfato, con la boca, con el tacto y con el oído. Entonces, eso permitía ingresar la información, formar una memoria temporal, un buffer, y a partir de esa memoria apilada con un orden que es exclusivamente el de la percepción, interactuar con un procesador elemental que tenía que ver con el subsistema cognitivo y ese procesador elemental interconectarse con el intérprete. ¿Por qué? Porque una cosa es comprender matemática y otra cosa es comprender un lenguaje textual y transformarlo en matemática. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque hay un hecho que es cualitativo y hay otro hecho que es cuantitativo. Y entonces acá hay un tema crucial que es la objetividad. Porque si hubiera demasiado subjetividad, caemos en una palabra que está vedada y que debe uno vedar, que son los sesgos. Entonces, ¿qué pasa? En esa construcción, esa interacción entre la memoria de lo que capturó el buffer
el procesador elemental, la interacción con el intérprete, genera una interacción con la memoria que es de corto plazo y de largo plazo. ¿Qué quiere decir memoria de corto plazo y de largo plazo? Para entenderlo. En la memoria de corto plazo, si nosotros trabajáramos, por ejemplo, en análisis matemático, nos encontraríamos con que en el corto plazo está el manejo de funciones, todo lo inherente a funciones. En la memoria de largo plazo están ciertas funciones y nos podríamos encontrar con, por ejemplo, las funciones hiperbólicas que no se utilizan cotidianamente, con las funciones hiperbólicas inversas, o nos podríamos encontrar con el criterio de Sylvester, por ejemplo, para la optimización en modelos matriciales. Entonces, esa idea de interacción permanente hace que en el corto plazo y en el largo plazo haya cosas distintas permanentemente. Esa captura implica que cuando está en condiciones de obtener la respuesta, se la parte ¿a quién? Al tercer componente. ¿Cuál es el tercer componente? El subsistema motor. En nosotros, el subsistema motor tiene que ver con los músculos, que son los que me permiten mover las manos mientras hablo a través de la orden del cerebro. En una máquina son los dispositivos que intentan permitir la canalización de la información para transformarla en respuesta. Digamos que, si yo tan solo le hablara del HPS, el GPS, es la síntesis, entre comillas, acabada de todos los modelos de inteligencia artificial, porque todos se sustentan exactamente en lo mismo. Se sustentan, pero no necesariamente son iguales. Esta gente fracasó en el modelo porque a su vez le agregó una cuarta componente, que era algo así como el concepto de una memoria externa. No estamos hablando de un case, no estamos hablando de un disco externo, sino que estamos hablando de un concepto de la memoria externa, que es lo que permite que alguien que está desarrollando un contenido se inspire externamente a ese contexto y en base a lo que captura lo relaciona con lo que está trabajando. Eso hasta ahora la máquina no lo hace. Por supuesto que esta base permitió construir una idea muy importante dentro de la IA. ¿Por qué? Porque el sistema GPS es el núcleo de lo que se da en llamar los sistemas basados en conocimiento. Y ese es un punto muy interesante. Ahora bien, si yo siguiera con la línea argumental exclusivamente de los perceptrones, vemos distintos modelos de aplicación de lo que se da en llamar las redes neurales. Algunos autores llaman redes neuronales, otros redes neurales. Y le ponen la adición de artificiales. Se sobreentiende que son artificiales porque si no hablaríamos de sistema nervioso. Entonces, en ese concepto de los sistemas artificiales, nos encontramos con la proveniencia de contenido de distintos campos, desde la ingeniería eléctrica hasta la ingeniería electrónica. Por ejemplo, entonces, se comienza a hablar de distintos conceptos. Redes con resonancia, redes adaptativas, redes asociativas lineales, no lineales, episódicas, redes de una capa, redes de dos capas, redes tricapas, redes multicapas, redes con capas ocultas, redes interactivas, muchísimos conceptos. Pero ¿qué pasa? Siempre sobre la misma cuestión. No conozco fehacientemente al cerebro, entonces intento aproximar a lo que hace el cerebro. Intento, porque el tema no es lineal específicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta ser que aparece nuevamente Minsky hacia fines, mejor dicho, hacia mediados de la década del 60, junto con Seymour Papert, del Media Lab del MIT, y aparecen con un concepto que
lo que se venía trabajando en redes neurales no era adecuado porque se trabajaba con procesos lineales y obviamente la inteligencia no es lineal. Entonces, ¿qué pasó? Destruyeron a partir de un libro llamado Perceptrons todas las investigaciones en redes neurales y durante entre 5 a 7 años no se investigó más al respecto. Pero luego vuelve a la línea de las redes neurales enfocadas en los modelos de Kohonen y los modelos de Hopfield en la década del 80 y no paraban de aparecer este tipo de modelos. Pero hay que insistir con esto. Cuando empiezan a destruir lo que era la investigación en redes neurales, se decidió evidentemente cambiar el enfoque. Entonces, yo insisto siempre en esto. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Entonces, cambiamos el foco. En lugar de hablar de inteligencia, hablamos de conocimiento. Por eso les dejé la migaja de los sistemas basados en conocimiento. Entonces, sistemas basados en conocimiento, evidentemente, ¿cómo se alcanza el conocimiento? De la única manera, aprendiendo. Es decir, la capacidad de la inteligencia permite mejorar la capacidad de conocimiento. Una cosa es acumular conocimiento y otra cosa es refinar conocimiento. Entonces ahí comienza una era bastante importante de la inteligencia artificial. Esa idea importante de la inteligencia artificial es uno de los puntos más salientes. Se llama Knowledge Engineering, es decir, ingeniería de conocimiento. ¿Qué hace un ingeniero de conocimiento? ¿Qué hacía y qué sigue haciendo hoy en día? Un ingeniero de conocimiento es, para evitar esto que suene en una posición soberbia, nada que ver, pero un ingeniero de conocimiento tiene que estar en la cuarta dimensión. ¿Por qué digo esto? Porque el problema está en la tercera dimensión. Entonces, el ingeniero de conocimiento lo que debe hacer es evitar contaminar al problema. Por lo tanto, ese ingeniero de conocimiento, y no del conocimiento, puede provenir de cualquier disciplina de base. Pero lo que sí debe saber es solamente dar respuesta a una única pregunta. La pregunta es ¿cómo? Entonces, ¿qué cómo debe responder? ¿Cómo adquirir el conocimiento? ¿Cómo modelar el conocimiento? ¿Cómo representar el conocimiento? ¿Cómo implementar el conocimiento? Se lo planteo solamente en 4 fases. Podría plantearlos en más, porque con esas 4 fases alcanza. Por lo tanto, acá viene la cuestión. Para adquirir el conocimiento, hay que saber mucho de sociología, administración, psicología, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el conocimiento, si es humano, se adquiere con personas en el face to face. Ahora, si el problema es riesgoso, no es en el face to face, es a partir de. Entonces hay metodologías que son básicamente directas y metodologías indirectas en el proceso de adquisición de conocimiento. Es decir, lo que llamamos básicamente adquisición automática y adquisición no automática. Vayan, digamos, pensando en la actualidad. Pensemos el por qué. Yo estoy diciendo, adquiero el conocimiento. Veamos, ¿qué requiere cualquiera de los chats de la empresa que sea? Requiere un prompt que ustedes le planteen para responder en base al prompt. Es lo mismo, es decir, es el mismo perro con distinto collar. ¿Y por qué digo esto? Porque la inteligencia artificial no nació el 30 de noviembre del 2022, ni tampoco en el 2015 de la mano de Elon Musk. Nació en 1950 y las precuelas fueron en el siglo XIX y a mediados de la década del 40, 1943,
en el siglo pasado. ¿Por qué? Porque ahí se comenzó a trabajar con simulación de mecanismos mentales. Y nunca hay que escaparse del contexto. El contexto que es básicamente que la Segunda Guerra Mundial era necesario aplicar modelos que permitieran resolver de mejor forma la optimización de los recursos en desmedro del sacrificio de vidas. Entonces, si solamente fuera por esa línea, nos encontramos con que comienza a crecer la paridad entre sistemas basados en conocimiento, que los hay muy variados, como el punto más importante, los sistemas expertos, los sistemas tutores inteligentes, fundamentalmente, lo que se llama CBR. Les invito a buscar ese concepto para darse cuenta que muchas de las cosas que hoy se dicen son exactamente las mismas que se decían hace 40 años. CBR, ¿qué es CBR? Case-Based Reasoning. Es decir, razonamiento basado en casos, directamente. Entonces, si lo vinculamos con la IAG, nos encontramos en el caso significativo con los chats, y lo que está haciendo es razonar en base al caso. ¿Por qué? Porque interviene uno de los conceptos más importantes de la inteligencia artificial, pero porque es un concepto sumamente importante en la matemática y sumamente importante en la estadística y la probabilidad. Ese concepto es pattern recognition, es decir, reconocimiento de patrones. Concepto absolutamente fundamental. Entonces, pensemos esto. Si nosotros supiéramos exactamente cómo nuestro cerebro procesa, podríamos reproducir. Pero nosotros no sabemos exactamente cómo nuestro cerebro procesa, exactamente. Lo sabemos en general, no necesariamente en particular. No todas las personas razonan de la misma forma, no todas las personas almacenan de la misma forma, no todas las personas aprenden de la misma forma, no todas las personas reaccionan de la misma forma. Las personas son reactivas, son proactivas, tienen capacidad social, tienen capacidad de razonamiento, tienen capacidad de razonamiento deductivo, inductivo, generalizado, abductivo, por comparación, por analogía. Son modelos totalmente diferentes. Pues entonces, el tema es, ¿quién le pone el cascabel al gato? Fíjense lo que dice en el párrafo inferior. Hay algoritmos de IA que fueron inspirados simulando el cerebro, pero también hay ingenieros que trabajan con neurocientíficos o gente que estudia el cerebro como psicólogos, que simulan el cerebro y comprueban si lo conocido por la psicología puede explicar aspectos del funcionamiento del cerebro cuando se lo simula en una computadora. Pensemos, eso que dice ahí está muy cercano a la actualidad. Sin embargo, Albert Montañés lo pronunció en la década del 80. Entonces, a priori, y solamente si tomara esta línea, nunca hay que dejarse embaucar, y por lo tanto hay que saber muchísimo para poder decir si una cosa es o no es. Y además hay una cuestión. Una cosa es, no es o puede llegar a ser. Y si es o no es bivaluado. Pero si es, no es o puede llegar a ser, es multivaluado. Y ahí viene el conflicto. Porque si es multivaluado, ¿qué es? ¿Es multivaluado discreto o es multivaluado continuo? Cuando es multivaluado discreto, nosotros extendemos el paradigma para la resolución de problemas básicamente a la lógica. ¿A qué lógica? ¿Binaria? No. ¿Bivaluada? ¿Que es lo mismo? No. Lo extendemos a una lógica multivaluada. Cuando la lógica es multivaluada, caben las posibilidades de las lógicas cualitativas o las lógicas cuantitativas o las lógicas cuantitativas. Pues entonces hay que introducir conceptos nuevos. Esos conceptos se introdujeron ¿cuándo? En la década del 60 para resolver sistemas basados en conocimiento, como por ejemplo los sistemas expertos, donde el mayúsculo fue el MySyn, que es un modelo de diagnóstico de patologías bacterianas en el área médica
que tenía una capacidad de diagnóstico de 17.000 patologías. Entonces, desarrollo de la Universidad de Stanford. 6 años la primera base del desarrollo. Claro, ¿cuál era el problema? Tengo que tener un experto, decodificar su conocimiento, pero después necesito un conjunto de expertos. Tengo que decodificar sus conocimientos y después tengo que integrar. La pregunta es, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo integro? Solamente teniendo un moderador que pueda compartir el conocimiento de todos y en base al conocimiento de todos plantearlo. Ese modelo permitió, sobre la base de lo que se llama el razonamiento y los modelos de decisión cualitativos, encontrar modelos cooperativos y modelos colaborativos, siendo los cooperativos obviamente digamos, lo más importante. Y entonces ahí comienzan a hacer lo que se llama DAI, Distributed Artificial Intelligence, que es lo que se está hablando ahora. Sin embargo, yo dirigí tesis sobre inteligencia artificial distribuida en la década del 90 y a comienzos de este siglo en la primera década. Entonces, pensemos, ¿son conceptos nuevos? No, no, no. Lo que está cambiando es el collar del perro directamente. Entonces, nos encontramos en ese escenario con que las redes neurales vinieron por un lado, hasta que las destruyeron. Luego vinieron por otro lado los sistemas basados en conocimiento y luego de alguna manera se empiezan a unir en lo que se da a llamar el machine learning. Pero el machine learning en realidad comienza en la década del 50. Pero si uno lo ve en términos secuenciales, dice, década del 50, ¿cuál era el lenguaje? El lenguaje de la época era, la precuela era el assembler, el lenguaje de máquina. Y el lenguaje de ese momento era el Fortran. ¿Qué quiere decir Fortran? Fórmula Translation. Es decir, todo lo que ocurría en la secuencialidad era transformado en algoritmos. El algoritmo es un concepto matemático, digamos, transferido a la inteligencia artificial. Pero hoy se habla, por ejemplo, algunos dicen, sí, trabajo en inteligencia artificial porque trabajo con algoritmos de la IA. No, no, no son algoritmos de la IA. Son algoritmos de la matemática que corresponde a la transcripción del conocimiento humano en términos de discurso de ese conocimiento, pero interactuando a partir de lo que se denomina razonamiento aproximado. Yo trabajo en ese área aproximadamente desde el año 1990. Entonces, ¿qué es el razonamiento aproximado? ¿Por qué se llama aproximado? Porque no parte de la exactitud, parte de la suposición, parte de la conjetura, parte de lo que puede llegar a ser, pero no necesariamente es, parte de la posibilidad, parte de lo que es un hecho, de una muestra, parte de la probabilidad, parte de los modelos posibilísticos, parte de la credibilidad, parte de la confianza. Son todos conceptos vinculados a tener un dominio de definición, un rango de definición, un nivel de aceptación y por lo tanto a partir de ese nivel de aceptación definir. A ver, ¿qué hace el chat? El chat hoy, ¿qué hace? Encuentra con un lenguaje que procesa a gran velocidad modelos matemáticos de discurso lingüístico, entonces escoge a partir de redes probabilísticas, particularmente redes bayesianas, y escoge la más probable. Eso no significa que sea la correcta, de ninguna manera. Por eso es que nosotros podemos decir un montón de cosas. Yo podría estar hablando y diciéndoles un montón de cosas, pero decirles, por ejemplo, que puede caer en fake news, puede caer en teorías incorrectas, puede dar información incorrecta, puede generar rupturas, puede generar confusiones, puede generar alucinaciones. Conceptos vinculados con
lo que recurre también a los humanos. Pero acá es grave, ¿por qué? Porque hay tres lineamientos posibles. Lo que se llama el aprendizaje supervisado, el aprendizaje semisupervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado es básicamente el aprendizaje que ustedes como estudiantes tienen en un curso. Todo depende de los docentes que tengan, por supuesto. Eso es supervisado. Semisupervisado es liberar de alguna manera al ejercicio de, en base a determinado tipo de parámetros, en base a determinado tipo de condiciones, en base a determinado tipo de requerimientos, de restricciones, y entonces encontrar respuestas acorde. Por lo tanto, ¿qué es lo que intervienen? Los modelos de decisión inteligente, se sobreentiende. En tanto que un modelo no supervisado es un modelo liberado a la buena de Dios, arréglatela solo. Un humano hace intervenir un montón de consideraciones. De hecho, pasa esto. Imagínense cuando ustedes tenían 3 años, por ejemplo, si bien tienen memoria retentiva a partir de los 4 en general, pero imagínense esto. En su casa había en una pared unos agujeritos que ustedes no sabían qué eran y entonces por instinto intentan colocar los 2 dedos, el índice y el mayor, en los agujeritos y resulta ser que eran los agujeritos de un toma corriente. Entonces, ¿qué pasa? La primera vez quizás pasa nada, la segunda vez quizás le produce una descarga eléctrica. Entonces, eso es instinto, eso es intuición y, de hecho, aprende del error. La pregunta es, ¿el sistema artificial aprende del error? La pregunta es, ¿aprende de qué error? ¿Corrige el error o hay que corregirle el error para que entonces llegue a buen puerto? Por lo tanto, ¿qué pasa? Desde ese concepto del machine learning, y de hecho es muy simpático, el primer congreso de aprendizaje automático fue en 1980. No es que es de ahora, hace 45 años. Pero por suerte viene una teoría sustentada en la década del 80 a partir de un libro de Marvin Minsky nuevamente. Es muy gracioso, a mí me invitan a una universidad hace aproximadamente unos 22 años y quien me invita me dice, usted piensa como Minsky. Yo lo conocí. Entonces, lo loco del caso es que, ¿qué dice Minsky? Escribe un libro llamado Men Society, la sociedad de la mente, donde lo que plantea es el nacimiento incipiente de una teoría, la teoría de agentes. La teoría de agentes, planteada en ese momento, se sustenta también en la idea planteada por Newland, Simon and Shaw, desde el punto de vista de lo que nos representa tener un punto de entrada, un punto de salida y un proceso. Entonces, define el concepto del agente como un broker, como un moderador. Y vuelve a aparecer la palabra moderación. ¿Por qué? El moderador, ¿qué hace? A partir de la percepción, lo que hace es instrumentar la forma de la llegada a la recepción. Claro que esa idea incipiente hizo que muchísimos investigadores comenzaran a trabajar en teoría de agentes. ¿Por qué? Porque la idea era, si la inteligencia artificial no podía ser planteada como era, y por lo tanto fue por el carril del conocimiento, entonces aparece la teoría de agentes, donde, ¿qué hace la teoría de agentes? Invertir la prueba. ¿Por qué? Porque en lugar de decir inteligencia artificial, digo agente inteligente. Entonces, primero defino el agente y después lo doto de inteligencia y ahí la cuestión cambia. ¿Por qué? Porque hay agentes de todo tipo. Sin embargo, una de las definiciones más notables planteada en la teoría de agentes tiene 30 años, 1995,
de Gooldridge and Jennings, ¿de dónde eran investigadores? Línea europea, eran investigadores del King's College de Londres. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Que un agente, en el caso particular de un sistema multiagente, tiene 4 capacidades. Primero, de percepción. Pensemos, nosotros humanos tenemos percepción libre, excepto que tengamos una disminución en nuestros agentes sensoriales. Por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos como personas? Tenemos la capacidad de reaccionar ante un estímulo. Pero por el otro lado, tenemos la capacidad de definir qué cosa queremos hacer, y eso tiene un nombre muy importante que se llama proactividad. No todas las personas son proactivas, hay personas que solamente son reactivas. Y un cuarto componente, la capacidad social. Entonces, imagínense, con esos 4 contenidos hablamos de inteligencia artificial distribuida, solamente con eso. Y veamos, el lenguaje, yo trabajé muchísimo en agentes, en particular el primer Congreso Mundial de Agentes se hizo en Marina del Rey, en California, fue auspiciado por el MIT y por la Universidad de Stanford, febrero de 1997, y aceptaron 2 artículos debajo de México. Uno fue el mío y el otro uno de Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Ese concepto de la teoría de agentes, que es muy fuerte, permite una idea que es muy importante, y es que en un sistema distribuido, básicamente puede haber actores que son pares, humanos, actores que son impares, que no son humanos, es humano-máquina. Entonces nos basamos en el concepto Human-Computer Interaction. Primero el humano, después la interacción con la máquina. Y luego aparece la posibilidad de peer-to-peer, máquina con máquina. Entonces, esa idea fuerte de la teoría de agentes hizo que, mientras por otro lado evolucionaba el machine learning, ¿por qué? ¿Por qué evolucionaba? Porque las capas no eran suficientes. Había que introducir conceptos más fuertes. Desde entonces se plantean 2 superconceptos que son el principio del mínimo riesgo, que proviene de la estadística, del aprendizaje estadístico, y por el otro lado se plantea el concepto del Super Vector Machinery, concepto vectorial, de los espacios vectoriales, de la matemática. Eso potencian a las redes y permiten la interacción de más capas y la información mucho más prolífica, de alguna manera con más procesamiento y más capacidad de procesamiento. Porque hasta ahí la limitación seguía siendo de los lenguajes y seguía siendo de la velocidad y seguía siendo del hardware. Entonces, amén de la comprensión del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Nace el Deep Learning de la mano de Geoffrey Hinton, década del 80. Pero en la misma década nace en paralelo la teoría de agentes y revertir el concepto de la IA. Por lo tanto, esa teoría de agentes cobra un vigor muy importante porque después que se empieza a trabajar en estos modelos actuales, hacia el año 2012 nace una empresa llamada DeepMind de Denis Hassabis y empiezan a trabajar en un concepto que toma su mayor dimensión en 2016. Todavía no está súper difundida porque se habla más de Machine Learning y Deep Learning que de esto que voy a decir, que es el Deep Reinforcement Learning. Es decir, el aprendizaje profundo por refuerzo. ¿Por qué? Porque de hecho, en estos momentos, mi audiencia pueden ser personas que están escuchando, que me están viendo y que al mismo tiempo están tomando apuntes, están usando 3 sensores, los mismos sensores que se utilizan en una clase convencional. Pero si nuestra clase, en lugar de ser una conferencia, acá estuviéramos en vivo y, por ejemplo, estuviéramos en una cata de alimentos o en una cata de bebidas, estaríamos utilizando los 5 sentidos. Entonces, ninguna duda que los 5 sentidos alineados en procura de un objetivo
mejores condiciones y conclusiones. ¿Qué pasa? ¿Por qué planteo esto? Porque estamos donde estamos por todo esto previo. ¿Y por qué? Porque los lenguajes con los cuales se trabaja la teoría de agentes se llaman KQML, Knowledge Query Manipulation Language. Son la base de lo que son los LLM. Sin embargo, ¿qué pasa? Los LLM van a estar maduros dentro de 10 años. Por ahora son inmaduros. Por lo tanto, son inmaduros. Eso permite concluir que, por más esfuerzos que se hagan, todavía no se llega a la trascendencia. Y de hecho, la pregunta crucial es, ¿esta IA puede destruir algo o puede...? No, para nada. Siempre y cuando en el humano exista el pensamiento y el juicio crítico. La verdad que en algún momento me gustaría tener la memoria esa. Hay Sí. muchos que piensan eso. Pero no es solo memoria, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no, la inteligencia, pero bueno, me conformo con la memoria. Yo quisiera hacer un... Espera un poquito que voy a hacer un comentario. Sí, ahora va cómo no. a hablar unos minutos José. Les voy a explicar por qué va a hablar José. José Luis Isla es amigo personal, fue alumno mío, cursó mucho conmigo, obviamente, tanto las matemáticas como estadística y probabilidad como inteligencia artificial. Y a su vez trabaja conmigo desde hace más de 20 años. Entonces, en contexto, en una oportunidad hace un par de años, un discípulo mío de La Plata me pidió, dice, yo sé que estás muy ocupado, pero la idea sería si tenés alguna persona que me puedas recomendar para dar introducción a la inteligencia artificial. Entonces, definí una serie de consideraciones y hablé con José, creo que no pasó el día siguiente. En media hora le confirmé que José iba a ir a dar. Entonces, José está dando esa asignatura para la Universidad Nacional de Harlingen, donde en particular es el Instituto de Informática el que cobija una carrera que se llama Tecnicatura en Inteligencia Artificial. Son de las cohortes modernas de las tecnicaturas en inteligencia artificial. Entonces, le dije que quiero que hable un poquito desde la visión de lo que él percibe en los alumnos, tomando en cuenta qué es la demanda en ese caso y cuál es la preparación que deben tener o no. Les aclaro, yo todos los años, en cada curso, doy 2 conferencias para esos alumnos. Yo tengo una percepción, pero quiero que él les diga y después abrimos a las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presentación. Efectivamente, tuve acceso a la posibilidad de poder ser docente de esa tecnicatura en inteligencia artificial desde el año 2023, que fue el año en que esa tecnicatura de hecho se instauró en la universidad. Bueno, en ese momento, les comento, lo mío va a ser muy breve y simplemente así un poco para comentarles la experiencia, porque esa es un poco la idea. Lo único que tenía esa asignatura era lineamientos generales. Un poco cuando la comenzamos, que por supuesto me apoyé mucho en Jorge, fue porque básicamente creamos el programa de contenidos de esa tecnicatura porque no existía. Y por supuesto yo procuré diseñar ese plan de contenidos en base a las ideas, a la postura, a la posición de Jorge y a toda la formación que, como bien me lo pudieron constatar los mismos compañeros, el mismo Fernando, bueno, me ha salido el nombre de este amigo común,
nuestro director del Instituto de Tecnología e Ingeniería de la universidad, al cual recurrió con Jorge para, digamos, buscar una persona. Establecimos todo eso y comenzamos. Imagínense ustedes lo siguiente. La Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial tiene como primera asignatura del primer cuatrimestre del primer año esta introducción a la inteligencia artificial, e imagínense que todo lo que ustedes acaban de escuchar por parte de Jorge, todo lo que involucra las disciplinas que están todas involucradas, son un choque muy grande para un chico de primer año en una situación como esta. Por lo tanto, había que tener mucho tino en dos sentidos con el tema del diseño del plan general de contenidos, el programa de contenidos, y era, por un lado, ser una introducción todo lo gentil posible, por usar una palabra, con respecto a una temática tan compleja, y por el otro lado decir un poco la verdad, decir un poco, entre comillas, lo que les esperaba, que entre todas las ciencias, estadística, matemática, programación, algoritmos, optimización que acaba de mencionar Jorge, había que abordar y que seguramente serían los platos de fondo de años posteriores. Entonces, un poco el esqueleto había sido un poco los fundamentos, la línea de tiempo, un poco que Jorge acaba de hablar, después el paradigma primero, que fue el paradigma lógico, lo primero a lo que se apela en los inicios de la IA como forma de representación y manipulación de conocimiento, las estrategias de búsqueda heurísticas, determinísticas, y por supuesto todo lo concerniente a la teoría de agentes que empezamos a tratar en un primer momento, y con el paso de los cuatrimestres empezó particularizándose hacia el área del el paradigma bioinspirado de redes neurales, en el cual estamos en este momento. Un punto muy importante que Jorge dejó en claro, y que nosotros, y que digamos en la asignatura misma, recuerdo que en una de esas charlas que generosamente Jorge da 2 por cuatrimestre para esta tecnicatura, para esta asignatura en particular, Introducción a la IA, recuerdo una pregunta que es muy importante que él siempre hace y que también sería interesante de compartir con ustedes. Jorge les pregunta, la idea que ustedes tenían de la inteligencia artificial ahora que ya pasaron por 2 meses de cursada, 3 meses de cursada, ¿es la misma con la que comenzaron? Entonces, otra cosa importante que ocurre, que la experiencia nos ha dado, en este caso particular, es esa desmitificación que se produce con respecto a ciertas cosas que están deslumbrando más de la cuenta con respecto a estos logros, estas realizaciones, y que me parece que es notable de decir. Yo, además de ser docente universitario, jefe de trabajos prácticos con Jorge, de las asignaturas, las áreas que él ya ha mencionado, también soy docente escolar y vivo también en carne propia y en otro ámbito donde la información es todavía más difusa, donde hasta los mismos adultos involucrados en los procesos educativos están un poco obnubilados por demás con respecto a estas realizaciones, y ahí es donde, como Jorge lo dice siempre, no todo lo que reluce es oro. Hemos encontrado, tanto él como yo, como ambos, y como muchas otras personas, que estos modelos de lenguaje tienen sus limitaciones. Me ocurrió particularmente, y esto se los cuento como una pequeñita anécdota, esta creo que no te la conté, Jorge. Estábamos trabajando un poquitito acá en la Tecnicatura la idea del perceptrón simple, y ante un cálculo especial muy sencillito, porque entiendan ustedes, estos chicos no pasaron por ninguna matemática realmente universitaria cuando estamos viendo la introducción a la IA. Había un cálculo que era -1 menos 1 más 1, que consultado a Gemini le dio 1 positivo.
Entonces se los mencioné a los estudiantes de Introducción a la Inteligencia Artificial y les digo, no, se dan cuenta que hay que tener bases, hay que tener bases para poder saber y tomar críticamente lo que me devuelven estos productos, que nadie está diciendo que sean inútiles, que son un buen apoyo, pero no podemos pensar que son una panacea, como dice Jorge. Entonces un estudiante me dice, pero profe, usted tenga en cuenta que está usando la versión gratuita. Y yo le digo, si esta es la versión gratuita, ni me regales la paga, porque por muy gratuita que sea, hay cosas que no pueden pasarse. Bien, grosso modo, esto es lo que quería contarles por los minutitos que nos quedan. Jorge, gracias por la invitación a la participación. Bueno, como bien lo dijo él, primero fui su estudiante, ahora somos amigos, pero siempre estamos con la misma pasión por esto y les agradecemos a ustedes su presencia. Así que si ustedes quieren estar, digamos, con inquietudes, preguntas, podemos pasar a ellas. Exacto, Gracias, Fede. gracias Federico. Bueno, los dos, muchas gracias a ustedes por sumarse. Así que bueno, chicos, si alguno tiene alguna duda, levanta la mano, pregunta. Y si no, Jorge, no sé si querés preparar alguna de las preguntas que habían hecho en el formulario. No, fui respondiendo algunas cosas que también estaban ahí metidas, pero independientemente, corté ahí porque si no puedo estar hablando hasta la semana que viene. Pero pregúntenme lo que quieran. Levantá la voz las preguntas, si no me decís vos, Fede. Eso es lo que estoy viendo, a ver. Pero me gustaría en vivo que haya salido alguna duda y que me pregunten. Miren, les voy a dar un dato aparte. Yo, una vez al mes, cada 20 días más o menos, hago un diálogo con alguna de las versiones y la llevo de mentira a verdad en algunas cosas. Y el otro día fue muy gracioso porque le pedí una recopilación de unas cosas que yo hago y cometió sistemáticamente errores. Y yo le decía cómo corregir y me devolvía exactamente la misma respuesta. Exactamente. No había modificación. Y me decía que no tenía dónde buscar. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Ustedes imagínense lo siguiente. Si ustedes tienen que resolver algo y le dicen, bueno, podés buscar acá, es una cosa. Pero si no le dicen podés buscar acá, puede buscar donde quiera. Pensemos. Obviamente, mi calvicie revela que yo no fui formado en la época de la web. Yo fui formado en la época de las realizaciones cognitivas que tienen que ver con la formación del talento en términos de la resolución de problemas. Entonces, ¿qué cosas? Rompecabezas, juegos de química, juegos de física, juegos de armar, crucigramas, laberintos. Esas eran las herramientas, entre comillas. Y por el otro lado, la biblioteca física. Entonces, la biblioteca física que hace que algo esté validado porque hay un montón de juicios que lo validan. Pero si alguien va a buscar una información que no es correcta, y es más, yo les planteo esto, puedo hacerlo muy complejo para entender la idea. Ustedes hacen una pregunta. En general, las personas preguntan y hay determinado tipo de preguntas. Una cosa es preguntar sobre un contexto
Y otra cosa es preguntar fuera del contexto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Alguien puede preguntar, ¿hace calor? Entonces, la idea es, la contrapregunta es, ¿dónde? Puedo tener calor adentro de mi casa o puede hacer calor fuera de mi casa. O puede hacer calor. Nosotros estamos en Chivilcoy, pero puede hacer calor en Buenos Aires o en Jujuy. Pero evidentemente si estamos en Noruega no va a hacer calor. Claro, hay un concepto. El calor es relativo. ¿De acuerdo? Entonces, el calor es relativo y ese calor que es relativo, alguien puede sentir calor y no necesariamente la respuesta es la misma. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hay un concepto que tiene que ver con la alucinación, que es la ambigüedad. ¿Mm? El otro concepto son los giros idiomáticos. Es decir, por ejemplo, que alguien pregunte algo y el otro le responde, mi abuela patea calefones verdes. Imagínense el conocimiento que hay que tener detrás para sacar una conclusión a partir de ahí. Entonces, el tema es simple y concreto. El ser humano razona con escasez de conocimiento. No todos, por supuesto, ¿no? Pero con escasez de conocimiento no es necesario tener conocimiento muy completo para sacar conclusiones. Sin embargo, la IA necesita miles de millones de parámetros para llegar a la misma conclusión. Y de hecho, la IA solo procesa y saca conclusiones a partir de miles de millones de datos. No puede sacar conclusiones como la inteligencia humana. Eso en primer lugar. Después, por otro lado, nuestra inteligencia es muy superior a la de la inteligencia artificial, porque incluimos un montón de factores. Lo que ocurre es que la IA, en este caso, son muchas máquinas interconectadas y a gran velocidad. Eso no significa que responda coherentemente, responde cualquier cosa. Y de hecho, para tomar una referencia, por las dudas, porque a ver qué pasa, yo les digo, yo hago un congreso, tengo un workshop, que es una creación mía, que lo creé en el año 2020, el primero fue en 2021, en febrero, para la Universidad de Luján, mi universidad, y el último fue hace 2 semanas en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y llevo 36 ediciones en 10 países. ¿Qué pasa? Una persona dijo, la inteligencia artificial brilla. Claro, por suerte yo soy el último siempre y me doy el lujo de decir, no, no brilla, es opaca. ¿Por qué? Porque todo depende de lo que uno trata de decir. La inteligencia artificial no brilla, para nada. Pero si uno cree en los espejitos de colores, está en problemas, serios problemas. ¿Por qué? Porque si no sabe lo que pregunta, mucho menos le importa lo que responde. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cuestión que es esta. Hay gente que dice, yo trabajo en inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir yo trabajo? Yo uso el chat. Eso no es trabajar en inteligencia artificial, es ser un usuario solamente. Y el problema es este. Para poder preguntar hay que saber el sentido de la pregunta. El sentido por un lado, por el otro lado, es la optimización de la pregunta. Miren, esto los invito a buscar bibliografía con respecto a esto que les voy a decir. Hay una teoría muy famosa, se llama The Six Degrees Theory. Traducido, ¿qué quiere decir? El famoso refrán dice, todos los caminos conducen a Roma. Entonces, uno tiene que pensar lo siguiente. Si uno sabe lo que pregunta, con 6 preguntas es suficiente para llegar a destino. A lo sumo 6 preguntas. Ahora, si uno no sabe lo que pregunta, nunca le van a alcanzar las preguntas. Entonces, en principio, hoy por hoy, un prompt engineering, básicamente, en Estados Unidos, un prompt engineering llega a cobrar $350.000 por año. La pregunta es, ¿quién es un prompt engineering? En realidad un ingeniero de conocimiento. Es la nueva forma de determinarlo, pero, tal como yo les puedo decir, un ingeniero de conocimiento
es el que aborda el Human Computer Interaction. Un prompt engineering es el que aborda el Computer Human Interaction. ¿Por qué? Porque el que hace el prompt tiene que hacer un prompt que sea entendible para la máquina. Estamos todos locos, realmente. Por lo tanto, en principio, hay algunos que dicen, es para ver cómo piensa la máquina. No, no, la máquina no piensa. Hay una confusión enorme ahí. No piensa. Entonces, trabaja en base a un algoritmo y responde. Y de hecho, yo los invito a hacerle una serie de cuestionamientos y se van a dar cuenta que le va a decir, no, no, yo no razono. Por supuesto, no es inteligente. Si no razona, no es inteligente. Lisa y llanamente. Quien no razona no puede ser inteligente. De ninguna manera. Porque quien no razona no aprende. De ninguna manera. Y si el razonamiento es determinístico, es decir, inductivo puro, deductivo puro, no hay modificación del status quo porque no hay modificación del conocimiento. Por lo tanto, eso implica que no hay aprendizaje. Lisa y llanamente. Entonces, el tema es, ¿quién la programó? ¿Quién fue el padre? ¿Quién decidió el set de entrenamiento? Porque pensemos, cuando ustedes estaban en la escuela primaria, se encontraban con que un docente le explicaba algo y preguntaba, ¿entendieron? Y un grupo decía, no entendí. ¿Y qué hacía el docente? Lo repetía, como el loro, igualito. ¿Qué quiere decir? Ese docente no aprendió, ni tampoco se basó en los estímulos y en las percepciones de las caras de cada uno, sabiendo que tenía que cambiar la estrategia sobre la marcha. La pregunta que hago yo es, ¿cuántos están en condiciones de cambiar la estrategia? Pocos, porque aprenden monocordemente, no en la variación. ¿Cuántos docentes son capaces de interpretar que en su curso hay una persona que tiene una disminución visual o que tiene una disminución motora y que entonces tiene que ir por otra estrategia? No es lo mismo virtual que presencial. Son cosas distintas. Entonces, he aquí que cuando se pregunta y cuando se repregunta, lo que se genera es un diálogo y entonces, entre comillas, algunos autores y algunos tarambanas, que son escritores tecnológicos actuales como Santiago Bilinkis, dice que la IA es empática. El realmente decir eso es tener un desborde intelectual y un problema de una tara conceptual, porque la inteligencia artificial no es que sea empática. Lo que hace es seguirle la corriente tomando el tono de la conversación. El asunto es cuál. Si el lenguaje es muy sofisticado, ahí empiezan los problemas para la IA. ¿Por qué? Porque no comprende lo muy sofisticado. Y aparte no comprende el contexto entonces. Por lo tanto, ¿qué ocurre? El prompt engineering, les digo por las dudas, ya es viejo. Ahora se habla de lo que se tendría que haber hablado en un primer momento, por eso hice las referencias fuertes a los conceptos más importantes de la IA, una parte les dije solamente, pero ¿cuál es el contexto, digamos, el contexto actual? Precisamente la ingeniería de contexto. ¿Por qué? Porque debo conocer el contexto donde se construye ese conocimiento y a partir de ahí sacar las conclusiones. Si lo saco fuera de contexto quiere decir cualquier otra cosa. Absolutamente. Entonces les doy alguna pista para ver por dónde hay que ir. Este concepto de la ingeniería de contexto se ha empezado a poner en órbita a mediados de año. Jorge, acá preguntan en el chat de YouTube si estamos en un proceso de desinteligencia gracias a la IA. Bueno, a ver, en realidad yo no digo que es un proceso de desinteligencia gracias a la IA, sino que digo que es gracias a los desarrolladores de la IA. Y de hecho, el punto es este. ¿El proceso puede ser de desinteligencia? Sí, en cierta manera. ¿Por qué? Porque si alguien lo que hace es utilizar demasiada tecnología en lugar de usar su propia cabeza, lo que está haciendo es limitar las capacidades cognitivas del cerebro y subregionalizar parte del cerebro. Entonces, lo que hace es no generar los estímulos necesarios, por lo tanto, mucho tiempo de pantalla, donde el tiempo de pantalla es para
hacer una interacción es una cosa, mucho tiempo de pantalla para hacer una visualización y casarse con lo que dice es otra totalmente diferente. Entonces, siempre todo tiene un punto de equilibrio. Yo lo planteo de esta forma. Le voy a plantear una idea para entender de lo que estoy hablando y para pensarlo y traspolarlo a toda situación de la realidad. Hay un modelo muy famoso, que deviene del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII se planteó lo que se denomina las ecuaciones de Volterra. Entonces, esta respuesta es para alguien que cursó un análisis matemático 2 o un análisis matemático 3 o un curso de ecuaciones diferenciales, pero para entender la idea. ¿Cuál era el problema en ese momento que intenta resolver Volterra? Tengo dos especies. Hagamos una paráfrasis y tengamos humanos y máquinas. En el modelo original, la idea es que lo que tenía eran dos especies. Una predadora y una depredadora. Entonces, pensemos. Inicialmente, yo tengo mucha cantidad de individuos de una especie que es predadora. Entonces, por ejemplo, supongamos vacas. Y a las vacas las liberamos en un espacio donde lo que hay son miembros de una especie depredadora. Leamos, por ejemplo, pumas. ¿Qué pasa? En un momento, los pumas van a atacar a las vacas para alimentarse. ¿Qué ocurre? ¿Va a caer linealmente? No, no va a caer linealmente. Va a caer en forma de curva. ¿Por qué? Porque no se va degradando linealmente, va a caer en forma de curva. ¿Cuál es el problema? El problema es que si había muchas vacas y pocos pumas, en un momento va a haber pocas vacas y muchos pumas. Entonces los pumas se van a tener que comer entre ellos, porque no hay forma de alimentarse. Entonces, ¿qué dijo Volterra? Busquemos el punto de equilibrio. Punto de equilibrio, en algunas teorías se llama punto de ensilladura. Entonces, el punto de equilibrio es aquel en el cual el proceso no solamente está equilibrado, sino que es hacia dónde hay que apuntar. Eso se llama convergencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que planteó Volterra? Dos ecuaciones diferenciales. En realidad, un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, pero en un sistema. Entonces, la solución del sistema encontró el punto de equilibrio. Pensemos esto. Si en un curso de cualquier naturaleza, porque está la paradoja, ¿no? Ay, usamos inteligencia artificial, no usamos inteligencia artificial. Es lo mismo que me diga, usamos la calculadora o no. Es lo mismo. Usamos Wikipedia o no. Si en definitiva en 2 años esta versión de IA va a ser una Wikipedia. Entonces, pensemos, ¿qué es lo que hay que usar? Hay que usar para la tarea rutinaria, pero no para la tarea crítica de pensar. El pensamiento es humano, la cognición es humana, la creatividad es humana, el know-how es humano, el talento es humano. Eso no se consigue, eso se desarrolla. Por supuesto, hay personas que lo desarrollan más rápido, otras que no. Pero de hecho, es la única manera de estar frente a. Entonces, miren, yo les cuento un caso particular de un discípulo mío, formado por mí. Hace 10 años vive en Australia. Digamos que Australia es primer mundo. Hizo una maestría en Data Mining y Knowledge Discovery. Su tesis fue en Inteligencia Artificial Distribuida, dirigido por mí, y la hizo en la UBA. ¿Qué pasa? Desde que empezó a estar en Australia, obviamente su know-how es de inteligencia artificial, hizo muchas cosas de inteligencia artificial, siempre yo lo fui recomendando y tiene un recorrido enorme en Machine Learning and Deep Learning y en teoría de agentes. Hace un mes, la empresa en la cual trabajaba lo despidió. ¿Saben por qué? Porque estaba sobrecapacitado. Y decidieron no utilizar más Machine Learning. Entonces,
Hoy estaba conversando con un amigo por unos proyectos que tenemos de una universidad en Ecuador. Esto que voy a contar es terrible, ¿eh? Es terrible, porque esto no es culpa de la IA, es culpa de la desinteligencia de las personas. Es un decano. Se reunió con el rector y el rector le dijo que tenía que prescindir de una docente porque tiene 18 años de antigüedad. Entonces le digo, ¿y cómo? ¿Y cuál es el argumento? Lo que pasa es que si llega a 20 años de antigüedad, la tiene que jubilar por sistema y no la quiere jubilar por sistema. Entonces, ¿cuál puede ser después el metamensaje? Decir que la IA resolvió que había que exonerarla. Ojo con esas cosas. De hecho, si ustedes miran Otro Día Perdido, es el programa que más usa inteligencia artificial. Si ustedes tienen un ojo avisor, se dan cuenta cuando es IA. Claramente. Claramente. Más allá que algunas veces eso es burla, pero se dan cuenta. Hay mucho debajo del puente y acá hay muchos temas. Nosotros, bueno, en los workshops tratamos todos estos temas, ética, responsabilidad social. Yo hago todos estos análisis, la cinta de Moebius, en la mezcla entre el pasado y el futuro, qué es lo que pasa en la ingeniería de conocimiento, la teoría de agentes, la inteligencia artificial generativa, el chat, todos estos temas. Y entonces llevamos a un proceso para pensar. Porque, de hecho, como me preguntaron en 1997, cuando me invitaron a un congreso de estudiantes de medicina de todas las sociedades latinoamericanas, a mí me invitaron a hablar sobre sistemas expertos. Entonces, un estudiante de medicina de cuarto año levanta la mano y me dice, perdón, profesor, ¿eso quiere decir que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a nosotros los médicos? Y yo le contesté, sí, a ciertos médicos. Y hace unos años atrás, un par de años, alguien me planteó una pregunta similar. Y le dije, sí, sobre todo a los que preguntan. Porque ¿qué pasa? No hay peor cosa que creer que alguien lo va a reemplazar. Si alguien cree que alguien lo va a reemplazar, evidentemente no tiene el conocimiento necesario para estar donde está. Ese es el tema. Por eso la desinteligencia es crítica. Bueno, Jorge, la verdad que muchas gracias. No hay más preguntas ni nada, así que le vamos a ir dando cierre. Bueno, y agradecido y veremos en un futuro de por ahí meter alguna otra charla más adelante. Vamos Por a supuesto. continuar con las charlas. Ahora próximamente va a estar Valentina y Adrián Werle y ya estamos programando todas las charlas del año que viene. Así que gracias también a los chicos por haber aguantado hasta ahora. Entonces, bueno, no sé si quieren unas palabritas finales. José, Simplemente agradecerle su presencia e instarlos, como dijo Jorge, a cultivar la inteligencia propia, la natural, que es la única que existe. Gracias por su atención. algo importante, dos cosas. Una, el saber no ocupa lugar. Segunda cuestión, quien más sabe, más posibilidades de aprender tiene, que no quiere decir que quien más sepa, más aprenda. Entonces, la idea es que siempre tienen que ir a las fuentes, siempre. Los periodistas, cuando dan una información, están los periodistas de cuarta y los periodistas reales, necesitan dos fuentes para validar. Cuando ustedes la IA le da una respuesta como la que dijo José recién, -1 menos 1 más 1 igual 1 positivo, tienen que tener cuidado. Entonces la pregunta es esta. Si uno no sabe el sentido de lo que pregunta, mucho menos puede apreciar el sentido de la respuesta. ¿Qué es lo que está ocurriendo en algunos ámbitos? Ciertos profesores, y los pongo así, ahora les voy a decir el porqué,
le preguntan ciertas cosas a la IA y después las asumen como propias. Esos son ladrones o chorros directamente. Entonces, eso es plagiar, por más que sea automático o no automático. De hecho, hay un tema que es central, que ustedes tienen que pensar esto. No es conveniente, primero, preguntar cualquier cosa. Y segundo, tampoco, ¿por qué? Porque muy poca gente sabe lo que consumen los grandes LLM para generar el conocimiento. La estimación a mediados de año era que consumían 5 veces la energía eléctrica de Japón durante un año. Entonces, pensemos, yo conozco casos de personas que le han preguntado a la IA, por ejemplo, tengo estos 3 ingredientes en la heladera, ¿qué puedo cocinar con ellos? Eso es ser un vago, en esencia. De la misma manera que digo esto, profesor es un sustantivo del verbo profesar y nadie puede profesar si no tiene fe en lo que hace. Feli, levantaste la mano. Hola, se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Muchas gracias. La verdad me encantó la charla. Quería primero, bueno, si se podía distribuir o pedir el PowerPoint. Pues la verdad que tenía demasiada información valiosa y me encantó, me interesó. Y una de las preguntas que tenía es, la inteligencia artificial durante o a futuro, en unos años, aproximadamente, no sé, 20, ¿se podrá crear a sí mismo un prototipo? A ver, el tema es este. Vos pensás lo siguiente. Ujú. ¿Un humano puede copiarse a sí mismo? En primer lugar, si se copiara, ocuparía otro espacio, porque si no estaría duplicado o clonado en el mismo espacio. Entonces, a priori, como fantasciencia, vos podrías llegar a decir que, entre comillas, sí. Entre comillas. ¿Y por qué te digo esto? Porque todo depende de lo que sea IA, nuevamente. Para ciertas cosas, sí existe la posibilidad, en términos de la ciencia ficción. Acá caben 2 películas referenciales, Terminator 1, 1984, y la película más sublime, 2001, Odisea del Espacio, donde una computadora llamada HAL 9000 autogobierna una nave. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque el libro original de 2001, Odisea del Espacio, está escrito por Sir Arthur Clarke. Murió hace unos 10 años. Sir Arthur Clarke era un escritor de ciencia ficción, pero aparte fue el creador del satélite. Era doctor en astrofísica. Y, curiosamente, la NASA le había obsequiado un sistema, ¿no?, para poder escribir con lo que él necesitara en la isla de Sri Lanka, frente a la India. ¿Por qué hago esta mención? Porque en realidad, cuando Clarke escribe el libro, en la década del 60, HAL, fíjense por qué. H es precedente de la I, A es precedente de la B, L es precedente de la M. Es decir, fue una burla a IBM. 30 años después del libro y 30 años después de la película, sale un libro llamado An Invitation to HAL, donde 30 investigadores científicos hacen una recreación de la IA en ese concepto, en ese contenido, para ver si lo que se había dicho se había llegado, y se encuentran con que no se había llegado. ¿Quién publicó ese libro? El MIT. Entonces, ¿qué pasa?
la cuestión es la siguiente. ¿Todos los investigadores trabajan con alta tecnología para llegar a alta tecnología? No necesariamente. Pero les comento algo para que, si están interesados, busquen esto que yo les voy a decir y les va a explotar la cabeza, se van a sorprender, porque esto les podría llegar a dar un poco la idea de poder, entre comillas, crearse a sí mismos. Busquen algo que se llama Cortical Labs, laboratorios corticales. Busquen, eso es un proyecto que empieza a tomar estado público hace unos 6-8 meses. Es un proyecto en el cual se está trabajando, es un modelo híbrido, pero con neuronas reales. Entonces, segundo dato, para poder emular al cerebro hay que conocerlo, si no, no se lo puede emular. Hay dos grandes proyectos, uno europeo, el otro estadounidense. Uno se llama Proyecto Brain y el otro se llama Proyecto Blue Brain. Hasta ahora, con miles de millones de dólares, no se ha podido decodificar más del 20% del cerebro. Entonces, vos me preguntás, ¿en algún momento se podrá retroalimentar y producir a sí mismo? Ya hubo muchos proyectos previos donde se abonaba esa idea diciendo en tal momento va a ocurrir. Gracias a Dios no ocurrió. Entonces, una cosa es inteligencia artificial focal y otra cosa es inteligencia artificial general. La pregunta es la siguiente. Imagínense el tamaño de los servidores y de la memoria que debiera tener un sistema para concluir cualquier cosa, de lo que piensa cada una de las personas. Entonces, es inimaginable el volumen de información. Y de hecho, les doy un ejemplo concreto. Cuando ustedes miran una imagen plana, la imagen plana, con un golpe de vista pueden hacer una identificación. Para esa imagen plana, la IA necesita 170.000 millones de parámetros. Es muy simple el análisis. Por lo tanto, ¿qué pasa? Para de alguna manera regenerarse a sí mismo, hay un concepto que es la reinversión y hay otro concepto que es de la reinvención, concepto que se llama autopoiesis. Es la capacidad que tiene el ser humano de regenerarse a sí mismo. Pero cuando hablamos de regenerarse, no estamos hablando de reconstituirse biológicamente, sino reconstituirse conceptualmente desde el punto de vista cognitivo. Porque la arquitectura sigue siendo la misma. Es más, la arquitectura envejece. Entonces, es un tema muy complejo para intentar verlo en linealidad en el corto plazo, porque es un concepto netamente transdisciplinar. Y de hecho, hay una tecnología en la puerta de espera para empezar a atacar, que es precisamente la cuántica, la computación cuántica. Estos modelos con computación cuántica pueden ser maravillosos, horribles o gravísimos. Porque lo que se acelera para cualquier lado. Esa es la cuestión. Y nosotros, cuidado, conocemos la IA blanca. Imagínense la IA negra. Porque la IA trabaja para el bien, pero también trabaja para el mal. Esa no podemos sacar conjeturas. ¿Te queda claro, Felipe? Sí, profesor, muchas gracias, la verdad. Por favor. Un lujo. Algunos sostienen que yo soy como Benjamin Button. Cuando más grande soy,
razonó a mayor velocidad. ¿Alguna otra consulta? Al parecer no hay. Acá en YouTube dejaron saludos de todos. Sí, bueno, después en estos días ya va a estar editado y subido bien prolijito el video. Perfecto. Con eso va a estar bien. Hay que hacerlo que circule. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gente, Hasta pronto. nos estamos viendo. Hasta la Gracias. próxima. Hasta luego.